Muy buenas noches, amigos de la vida, una vez más, con psicoanálisis, respuesta necesaria. Seguimos el ciclo del desarrollo mental, donde hemos tratado el yo arcaico, hemos tratado la omnipotencia, hemos tratado la angustia. Hoy vamos a tratar específicamente el pensamiento y el desarrollo del sentido de la realidad. Dice así: la capacidad de reconocer, de amar y de temer a la realidad se desarrolla en general antes del aprendizaje del habla. Pero es la facultad del habla la que inicia un paso decisivo, ulterior en el desarrollo de la capacidad de, entre comillas, prueba por la realidad. Las palabras permiten una comunicación más precisa con los objetos, así como también una mayor precisión en la función de anticipación mediante actos de tanteo, que es lo que comenzamos a hacer cuando niños. Esta anticipación de la acción se convierte ahora en la función de pensar propiamente, dicha y consolida finalmente la conciencia. Repito, esta anticipación de la acción se convierte ahora en la función de pensar propiamente dicha y consolida finalmente la conciencia. Interesante ir señalando esto y subrayándolo. Por supuesto que ya existía una conciencia sin palabras, la cual puede verse más tarde en los estados regresivos, forma de pensamientos fantásticos preconscientes. Pero este no es más que el predecesor indiferenciado del pensamiento, en el que pueden verse aún todas las características del yo primitivo, tales como el amplio alcance de los conceptos, el tomar las semejanzas por identidades, las partes por el todo, y en el que los conceptos tienen por base las reacciones motoras comunes. Schiller ha demostrado que todo pensamiento, antes de ser formulado, ha pasado por un estado previo a las palabras. Subrayemos: se ha demostrado que todo pensamiento, antes de ser formulado, ha pasado por un estado previo a las palabras. La adquisición de la facultad del habla, de la comprensión de que ciertos ruidos son utilizados como símbolo de las cosas y de la capacidad gradual de ir utilizando racionalmente esta facultad y esta comprensión, y también constituye un paso decisivo en la formación del yo. La investigación de las distintas formas en que el yo va pasando de lo integrado a lo diferenciado, de las unidades de conjunto a los elementos constitutivos, de los vastos alcances a los límites reducidos, se ve facilitado por el estudio de los fenómenos de la fascia. La fascia son esos grandes inconvenientes en enfermedad que imposibilita el desarrollo del hablar. El ir enlazando las palabras y las ideas hace posible el pensar propiamente dicho. El yo posee ahora un arma mejor para el manejo del mundo externo y de sus excitaciones propias. Este es el contenido racional de la antigua creencia mágica de que se puede dominar todo aquello que se puede nombrar. El empeño en dominar los impulsos instintivos contribuye indudablemente de este modo al desarrollo intelectual. Volvemos a subrayar: el empeño en dominar los impulsos instintivos contribuye indudablemente de este modo al desarrollo intelectual. Se produce un abandono, y esto es bien importante, de la fantasía emocional por la sobria realidad. Viraje que sirve para combatir la angustia, tema que habíamos estado tratando anteriormente. Una patológica distorsión de esto es la fuga de todo lo que sea emoción hacia el mundo nebuloso de las palabras y los conceptos, propia
del carácter compulsivo. Los elevados intereses intelectuales que hacen su aparición en la pubertad sirven también para dominar la excitación instintiva propia de este periodo. La adquisición de la facultad del habla es experimentada como la adquisición de un gran poder y convierte la omnipotencia del pensamiento en una omnipotencia de las palabras. El habla primitiva del niño es un hechizo dirigido a obligar al mundo externo y al destino a hacer aquellas cosas que han sido conjuradas mediante las palabras. Algunas palabras conservan su poder mágico primitivo, tal como sucede con las palabras obscenas, los juramentos, las fórmulas solemnes o las poesías. En esto nuestro amigo Sigmund Freud fue maravilloso, ya que Freud era un estudioso de todo este mundo mágico primitivo, de toda la arqueología, en fin, era todo un estudioso de la materia humana y de la historia. El pensamiento en sí mismo constituye una elaboración y una diferenciación posterior de los tipos más primitivos de juicio que se aplicaban a distinguir entre lo que se puede tragar y lo que es mejor escupir. De esto hemos hablado con anterioridad. Y posteriormente entre cosas inofensivas y cosas peligrosas. La reacción, una vez más, es postergada, y esta postergación tiene lugar con el auxilio de una conducta de tanteos. Los movimientos necesarios para la acción planeada se hacen en una escala pequeña, con lo cual son sometidos a prueba aquello que ha sido planeado y sus consecuencias. La psicología experimental ha demostrado la existencia de actos musculares que acompañan el acto de pensar, esa coordinación entre la motilidad y el pensamiento. El principio de trabajo del yo consiste generalmente en un retardamiento de las funciones automáticas del ello. Hemos visto lo que es el ello, que pertenece al inconsciente, con lo que se hace posible la utilización de esas funciones de acuerdo con un propósito y de una manera organizada. De la misma manera en que la angustia primaria es más tarde amansada y reducida a una, entre comillas, señal de angustia, el yo en el proceso de pensamiento se encarga de amansar dos reacciones automáticas arcaicas: la tendencia a la descarga de las tensiones, que es suavizada, y la tendencia a la realización alucinatoria de los deseos, que es reducida a la función de imaginar los acontecimientos futuros y más tarde los símbolos abstractos de estos acontecimientos. Tal como el amansamiento de la angustia puede fracasar y la señal puede iniciar un retorno del pánico primario, las tendencias a la descarga a toda costa y la realización alucinatoria de los deseos pueden volver a ocupar su lugar en el acto de pensar. Las personas cansadas, personas que tienen sueño, intoxicadas o que se hallan en un estado psicótico, piensan de una manera diferente y más primitiva. Subrayamos: las personas cansadas, las personas con sueño, las personas intoxicadas o que se hallan en un estado psicótico, piensan de una manera diferente y más primitiva. E incluso en las personas sanas que saben pensar bien y enteramente despejadas, cada uno de los pensamientos pasa por fases iniciales que tienen más semejanza con el pensar propio del sueño que con la lógica.
Las características de este pensar emocional prelógico fueron estudiadas en detalle tanto por los psicólogos psicoanalíticos como por los no psicoanalíticos. Es menos adecuado para juzgar objetivamente lo que está por ocurrir, porque es relativamente desorganizado, tolera y condensa contradicciones y es regido por las emociones, y por consiguiente se haya plagado de ideas erróneas, viciadas por el deseo y por el temor. Este modo de pensar, según el proceso primario, parece estar regido únicamente por un afán de descarga y se halla muy lejos de toda lógica. Pero es pensamiento de todos modos, porque está formado de representaciones imaginarias de acuerdo con las cuales se llevarán a cabo actos y porque se realiza a costa de poca energía. Este modo de pensar se efectúa más mediante imágenes plásticas, concretas, mientras que el proceso secundario se basa más en las palabras. Es bien conocido el fenómeno de la retraducción de las palabras en imágenes durante el sueño y en el estado de fatiga. El pensamiento preconsciente en forma de imágenes es un tipo mágico de pensamiento. Son tomados por iguales el objeto y la idea del objeto, el objeto y una imagen o modelo del objeto, el objeto y una parte del objeto. Las semejanzas no son distinguidas de las identidades. El yo y el no yo aún no están separados. Lo que les ocurre a los objetos puede ser sentido por identificación como si le ocurriera al yo. Y lo que le ocurre al yo es causa de que le ocurra la misma cosa al objeto. Transitivismo. Este que hace posible la técnica de los gestos mágicos. Una persona, mediante un gesto, obliga a otra a hacer la misma cosa. Cuando una persona siente vergüenza, mira hacia otra parte o se cubre los ojos con la mano. Esto significa, nadie me debe mirar. Los niños creen que no pueden ser vistos cuando no pueden ver. Había un niño que tenía la idea de cuando el conductor cierra los ojos, el tren pasa por un túnel. Otra característica extraña del pensamiento arcaico es el simbolismo. Hasta aquí hemos estado presentando cuestiones básicas sobre el pensamiento y el sentido de la realidad. Pero ha surgido aquí algo muy interesante, que es el simbolismo. En los adultos, una idea consciente puede ser utilizada con el propósito de ocultar una idea inconsciente censurable. La idea de pene puede estar representada por la idea de una serpiente, un mono, un sombrero o un avión, cuando la idea de pene es objetable. El símbolo es consciente y la idea simbolizada es inconsciente. La idea precisa de pene ha sido captada, pero repudiada. Pero el pensamiento simbólico es vago, está dirigido por el proceso primario. No es solamente un método de disfraz, es también parte del pensamiento prelógico primitivo. Una vez más, el yo sensor hace uso de métodos regresivos. Una vez más, al utilizar el simbolismo como disfraz, el yo utiliza en su actividad de defensa mecanismos que previamente actuaron en forma automática sin ningún propósito. El uso de símbolos significa una recaída en una etapa más temprana del pensar, mediante lo cual se realizan ciertas deformaciones que son intencionales.
es en el sueño los símbolos cuando hacen su aparición a la vez como instrumento de la censura del sueño y como característica del pensamiento arcaico, con imágenes como parte de la visualización de los pensamientos abstractos. El carácter regresivo de las deformaciones simbólicas explica dos cosas. A. Que los símbolos, siendo un residuo de una manera arcaica de percibir el mundo, son comunes a todos los seres humanos. Subrayemos, porque vamos a quedar por acá. El carácter regresivo de las deformaciones simbólicas explica dos cosas. A. Que los símbolos, siendo un residuo de una manera arcaica de percibir el mundo, son comunes a todos los seres humanos, tal como lo son los síndromes afectivos. Y B. Que el pensamiento simbólico no se produce solamente allí donde se trata de ocultar o deformar, sino también en estados de fatiga, en sueño y en locura, y de una manera general en la primera infancia, es decir, en todos los estados en que existen en primer plano características arcaicas del yo. Amigos de la vida, hasta aquí hoy avanzando algo con el sentido de realidad, que es muy importante irlo entendiendo y tomar conocimiento de la formación del pensamiento en el bebé, la bebé, el ser humano, hombre, mujer, como querramos llamar, que es precisamente este Homo sapiens, tratando de librar una gran batalla de que su especie pueda seguir evolucionando de una manera verdaderamente eficiente y sana. Y en el caso de nosotros, no nos queda más alternativa que aprender de nosotros mismos para poder ser mejores amigos de la vida. Aprendamos el psicoanálisis, vayamos paso a paso, pero disciplinadamente apurados. Reafirmemos esta frase: paso a paso, pero disciplinadamente apurados, por aprender. Amigos de la vida, esos likes son necesarios y sus comentarios también son necesarios, sus suscripciones, y aquí estamos para aprender de nosotros mismos y de todos aquellos que han sacrificado su tiempo en dar alivio a las enfermedades mentales. Seguimos con el desarrollo de la mente humana. Acuérdense que lo dejamos aquí en la parte del simbolismo. Que pasen muy buenas noches, amigos de la vida. Los quiero siempre.